Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal, donde exploramos los entresijos más jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado muchísima controversia, muchísimos comentarios y que seguramente ha mantenido a más de uno al filo de su asiento. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos conquistó en la pantalla y cuyo drama fuera de ella sigue dando de qué hablar. ¿Por qué se desató toda esta tormenta? ¿Cuál es la verdad detrás de todo este revuelo? Eso es justo lo que vamos a descubrir juntos hoy. Así que prepárense para un viaje lleno de revelaciones, análisis y por supuesto mucha especulación. Y antes de que nos metamos de lleno en este embrollo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y exclusivas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la historia. Todo comenzó como casi siempre sucede en el universo del espectáculo, con un cuento de hadas aparentemente perfecto. Can Yaman y Demet Özdemir, dos talentosos actores turcos, se unieron para protagonizar una serie que no solo conquistó corazones en Turquía, sino que se expandió por el mundo como un reguero de pólvora, Erkencikus, o pájaro soñador. La química en pantalla era no solo palpable, sino que emanaba una intensidad casi magnética. La conexión entre Candivit, el carismático fotógrafo aventurero, y Sanem Aydin, la soñadora aspirante a escritora, era tan palpable, tan intensa, que muy pronto los rumores sobre un romance en la vida real comenzaron a circular con una fuerza imparable. Para muchos la línea entre la ficción y la realidad se había borrado por completo, fundiéndose en una narrativa que deseaban que trascendiera la pantalla. Y es que, ¿cómo no dejarse llevar por la magia que transmitían? Can, con su mirada penetrante y su carisma arrollador, capaz de cautivar a cualquiera en un segundo, y Demet, con su dulzura, esa sonrisa que parecía iluminar cualquier espacio y su naturalidad cautivadora, parecían la pareja perfecta. Y así fue como durante meses vivimos en una especie de burbuja, alimentando la fantasía de que el amor que veíamos en la televisión se extendía también fuera de ella, creando una expectativa que a la larga pesaría sobre los protagonistas. Los fans, por supuesto, estaban en éxtasis, viviendo en una efervescencia constante. Cada foto juntos, ya fuera en el set o en algún evento social, cada comentario en redes sociales, por insignificante que pareciera, cada aparición pública era analizada con una lupa implacable, buscando la confirmación que todos ansiaban, esa prueba definitiva de que el romance de Can y Sanem había saltado a la vida real. Y lo cierto es que durante un tiempo pareció que la fantasía se estaba convirtiendo en realidad. Las noticias sobre una posible relación se multiplicaban a la velocidad de la luz, alimentadas por imágenes donde se les veía no solo cercanos, sino también sonrientes, cómplices y disfrutando de la compañía del otro. Se les llegó a ver juntos fuera del set, disfrutando de cenas en restaurantes discretos, paseos por las calles de Estambul y, lo que más emocionó a los fans, en eventos sociales donde su química se podía palpar en el ambiente. Todo esto solo sirvió para incendiar aún más el fervor popular, convirtiéndolos en la pareja del momento, la comidilla de todos los programas de chismes, de las revistas del corazón, y por supuesto, de las redes sociales, donde miles de usuarios no paraban de compartir sus teorías, sus esperanzas y sus deseos de que ese romance fuera tan real como se veía en la pantalla. La presión mediática y el clamor de los fans creaban un ambiente de expectación que a la postre resultaría asfixiante. Pero como suele ocurrir en la vida, especialmente en el implacable mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Y el cuento de hadas comenzó a desmoronarse, como un castillo de arena frente a la marea. Las primeras grietas aparecieron cuando los rumores de roces entre los actores empezaron a circular, primero en círculos cerrados y luego, con el tiempo, llegando a oídos de los medios y, por supuesto, a los fans. Algunos decían que eran diferencias profesionales, roces menores que se magnificarían con la exposición mediática, otros hablaban de celos y disputas personales, alimentando la idea de que el éxito y la fama podían ser una fuente de conflictos incluso entre aquellos que parecían llevarse tan bien. La verdad es que nadie sabía realmente lo que estaba pasando, la información era difusa y contradictoria, pero la tensión se palpaba en el ambiente. Las apariciones juntos comenzaron a ser menos frecuentes, las sonrisas parecían forzadas, con un brillo artificial que no lograba engañar a los observadores más atentos, y la complicidad, que antes era tan evidente y espontánea, se desvanecía poco a poco, dejando un vacío que los fans notaban con dolor. Los fans que habían construido un castillo en el aire con la esperanza de que el amor que veían en la pantalla fuera real,
se encontraban ahora con un panorama desolador, lleno de incertidumbre y especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el cuento de hadas se había convertido en una pesadilla? La pregunta resonaba en cada rincón de las redes sociales, sin encontrar una respuesta clara. Es ahí donde el drama explotó como un volcán en erupción, liberando una lava de información contradictoria y especulaciones descontroladas. La información comenzó a fluir de distintas fuentes, algunas más confiables que otras, y cada una de ellas contaba una versión diferente de la historia, como si cada parte involucrada quisiera escribir su propio guión. Algunos apuntaban a que la fuerte personalidad de Can Yaman, su carácter extrovertido y a veces impulsivo, había chocado con la de Demet, creando un ambiente insostenible, lleno de choques y roces. Otros afirmaban que eran los celos profesionales los que habían provocado la ruptura de la armonía, con cada uno tratando de eclipsar al otro, en lugar de apoyarse mutuamente. Se decía que Can, quien ya gozaba de una gran fama antes de Erkencicus, se sentía incómodo con el auge de la popularidad de Demet, quien gracias a la serie se había convertido en una estrella internacional, y que eso había generado cierta rivalidad entre ellos, una competencia silenciosa que habría erosionado la relación. También se habló de que había terceras personas involucradas, que habían entrado en escena y que habían complicado aún más la situación, añadiendo un elemento de intriga y dramatismo a la historia. Lo cierto es que en medio de tantas versiones contradictorias, era difícil saber qué era verdad y qué era simple especulación, alimentada por el deseo de los fans de encontrar una explicación coherente a lo que estaba sucediendo. La confusión reinaba, y la verdad parecía cada vez más esquiva. La tensión creció hasta límites insospechados, alcanzando niveles de toxicidad alarmantes. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans defendían a capa y espada a su ídolo, atacando al otro con una ferocidad que rayaba en el fanatismo. Los insultos, los reproches y las acusaciones iban y venían sin control, creando un ambiente tóxico y hostil, donde la empatía y el respeto brillaban por su ausencia. La situación llegó a tal punto que los actores, que antes se mostraban tan cercanos a sus seguidores, compartiendo momentos de su vida cotidiana y respondiendo a sus comentarios, optaron por mantener un perfil bajo y alejarse del ojo público, buscando refugio en la privacidad y el silencio. Intentaron protegerse del huracán mediático que se había desatado, aunque sin mucho éxito, ya que la presión era implacable. Cada movimiento era analizado con lupa, cada palabra interpretada con segundas intenciones, y cada silencio era aún más ensordecedor, alimentando aún más la especulación y el chismorreo. La sensación era de que cualquier cosa que hicieran o no hicieran sería malinterpretada y utilizada en su contra. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es la verdad detrás de todo este drama? La pregunta seguía flotando en el aire, sin una respuesta definitiva. Como suele ocurrir en estos casos, la verdad suele ser más compleja y menos espectacular que lo que se cuenta en los titulares de los medios o en las redes sociales. Es cierto que la química en pantalla era innegable, una explosión de emociones que cautivó a millones de espectadores, pero también es cierto que las personalidades de Can y Demet son muy diferentes, con enfoques distintos sobre la vida y la profesión. Can es conocido por su carácter extrovertido, su franqueza y su espontaneidad, su facilidad para conectar con la gente y su tendencia a decir lo que piensa sin filtros, mientras que Demet es más reservada, más discreta y más cuidadosa con su imagen pública, prefiriendo la calma y la serenidad a la extroversión y la polémica. Estas diferencias, que al principio pudieron ser complementarias, creando un equilibrio atractivo, con el tiempo se convirtieron en un obstáculo difícil de superar, generando fricciones y malentendidos. También hay que tener en cuenta la presión mediática y el acoso de los fans, una fuerza implacable que puede desgastar cualquier relación, por fuerte que parezca. Imagínense por un momento lo que debe ser vivir bajo el constante escrutinio público, sabiendo que cada palabra, cada gesto, cada movimiento va a ser analizado y juzgado por millones de personas, muchas de las cuales se sienten con derecho a opinar sobre su vida personal. Esta presión constante, sumada a la exigencia de mantener una imagen pública perfecta, puede ser muy agotadora, generando estrés, ansiedad y una sensación de falta de privacidad que puede afectar a cualquier relación, por muy sólida que parezca. Y en el caso de Can y Demet, esta presión fue sin duda un factor clave en el desenlace de la historia, contribuyendo a la desilusión y al desgaste de la relación. Otro factor importante que no podemos ignorar es el ámbito profesional, el contexto en el que se desarrolló esta historia.
En el mundo del espectáculo la competencia es feroz, y los celos profesionales son más comunes de lo que nos gustaría admitir, con actores compitiendo por los mismos papeles, por la atención del público y por el reconocimiento de la crítica. Es posible que la creciente popularidad de Demet, quien pasó de ser una actriz prometedora a una estrella internacional gracias a Erkénthicus, haya generado cierta inseguridad en Can, quien hasta ese momento era considerado el actor estrella de la serie, y que esta inseguridad haya afectado su relación con Demet. O tal vez fue al revés, que Demet se sintió opacada por el brillo de Can, sintiendo que su propio éxito quedaba ensombrecido por el protagonismo de su compañero. Lo cierto es que la dinámica profesional pudo influir, y mucho, en la dinámica personal, creando tensiones y conflictos que resultaron difíciles de resolver. Pero la verdad es que aunque podamos especular y analizar, nunca sabremos con certeza lo que realmente ocurrió entre ellos. Los detalles más íntimos de su relación, los sentimientos, las dudas, las inseguridades y las conversaciones que tuvieron, son algo que solo ellos conocen, y que seguramente nunca compartirán con el público, y con razón. Y eso es algo que debemos respetar, aunque la curiosidad nos invada. Al final son personas como todos nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas, con sus esperanzas y sus miedos. Y tienen derecho a su privacidad, por mucho que nos guste especular sobre sus vidas y anhelemos saberlo todo. Es importante recordar que detrás de los personajes de la pantalla, hay seres humanos con emociones y necesidades como las nuestras. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la ficción puede superar a la realidad, cómo la magia del cine puede hacernos creer en algo que no es real. La química que veíamos en la pantalla, esa conexión tan arrolladora, nos hizo creer que estábamos ante la pareja perfecta, que su amor era tan real como el nuestro. Pero la realidad, como suele ser habitual, demostró ser mucho más complicada y menos romántica, con sus imperfecciones y sus contradicciones. Y lo que empezó como un cuento de hadas terminó convirtiéndose en un drama que nos dejó a todos con el corazón roto, con la sensación de que habíamos sido engañados y de que la magia del amor solo existía en la pantalla. Ahora, muchos años después, las heridas parecen haber cicatrizado, o al menos, se han atenuado. Can Yaman y Demet Özdemir han seguido sus caminos por separado, y ambos han continuado cosechando éxitos en sus respectivas carreras, demostrando su talento y su capacidad para reinventarse. Can se ha consolidado como uno de los actores turcos más populares a nivel internacional, protagonizando series y películas que han conquistado audiencias en todo el mundo, convirtiéndose en un ícono de la cultura pop. Demet, por su parte, se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de su país, participando en numerosos proyectos y demostrando su versatilidad y talento para interpretar una amplia gama de personajes, consolidando su lugar en la industria del entretenimiento. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de los éxitos conseguidos, la sombra de su romance, o de lo que todos creímos que fue un romance, sigue persiguiéndoles. Los fans, que no olvidan los momentos mágicos que vivieron con Erkénthicus, todavía sueñan con una posible reconciliación, aferrándose a la esperanza de que la magia que vieron en la pantalla vuelva a surgir en la vida real. En las redes sociales siguen surgiendo comentarios y mensajes de esperanza, pidiendo un reencuentro y reviviendo momentos de la serie como si el tiempo no hubiera pasado. Incluso hay quienes se atreven a pedir un reencuentro en pantalla, anhelando verlos juntos de nuevo en una nueva producción. Pero la verdad es que al menos por ahora, esto parece una utopía, una fantasía que solo existe en la mente de los fans. Ambos actores parecen haber pasado página y estar enfocados en sus proyectos profesionales y personales, dejando atrás el pasado y mirando hacia el futuro. Y quizás es lo mejor, quizás la historia de Can y Demet nos sirve como una lección para entender que la realidad no siempre se parece a la ficción, y que a veces es mejor dejar que las cosas sigan su propio curso, sin tratar de forzar un final feliz que no está destinado a ser. Que no todas las historias de amor tienen un final feliz, como en los cuentos de hadas, y que a veces, lo mejor que podemos hacer es aceptar que la magia se ha acabado y seguir adelante sin quedarnos anclados en el pasado. Al final, lo importante es quedarse con los buenos recuerdos, con los momentos de felicidad que nos regalaron en la pantalla, y aprender de las experiencias, por mucho que duela. Aceptando que la vida tiene sus propios planes y que debemos adaptarnos a ellos. La historia de Can y Demet también nos enseña la importancia de no dejarnos llevar por las apariencias, de no idealizar a los demás y de no creernos todo lo que vemos en pantalla. En las redes sociales todo parece perfecto, las vidas de los famosos parecen sacadas de un cuento de hadas, llenas de glamour, éxito y felicidad.
Pero detrás de las sonrisas y los filtros, se esconden personas reales, con sus problemas, sus inseguridades, sus miedos y sus propias batallas. Y debemos tener cuidado de no idealizar a los demás, de no convertirlos en ídolos perfectos que no son, y de no creernos todo lo que vemos en pantalla, recordando que las redes sociales son una representación parcial y sesgada de la realidad. En definitiva, el drama entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un torbellino de emociones que nos tuvo a todos enganchados durante meses, como si fuera una telenovela de la vida real. Pero al final, lo que nos queda es la lección de que la vida real no es un cuento de hadas, y que a veces es mejor dejar que las cosas sigan su propio curso, sin tratar de controlar lo que no está en nuestras manos. Y que aunque la magia se haya acabado, siempre podemos quedarnos con los buenos recuerdos y seguir adelante, con la esperanza de que la vida nos depare nuevas oportunidades. Y ahora que hemos llegado al final de este recorrido por el drama de Can y Demet, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy, para que tengamos una visión clara y concisa de lo que hemos aprendido. Hemos visto cómo un romance de ensueño en la pantalla se transformó en una tormenta mediática, llena de especulaciones y conflictos, como las diferencias de personalidad, la presión pública, los celos profesionales y las exigencias de la fama pudieron influir en el desenlace de la historia, llevando a los protagonistas a tomar caminos separados. También hemos reflexionado sobre la importancia de no idealizar a los demás, de no creernos todo lo que vemos en las redes sociales y de separar la ficción de la realidad, recordando que la vida real no es un cuento de hadas y que las relaciones humanas son complejas y a veces impredecibles. Y por supuesto, hemos aprendido que a veces es mejor aceptar que las cosas siguen su propio curso, sin tratar de forzar un final feliz que no está destinado a ser, y que podemos seguir adelante con la esperanza de que la vida nos depare nuevas oportunidades. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido, que hayan disfrutado de este análisis profundo de una de las historias más comentadas del mundo del espectáculo. Hemos intentado analizar todos los puntos de vista y desgranar las diferentes versiones de la historia, aunque, como siempre, la verdad absoluta es algo que quizás nunca sabremos, ya que solo los involucrados conocen todos los detalles. Lo importante es quedarnos con las lecciones aprendidas, reflexionar sobre la influencia de la fama en las relaciones humanas y, sobre todo, aprender a separar la ficción de la realidad, recordando que detrás de los personajes de la pantalla hay seres humanos con sus propias historias y emociones. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este nuevo vídeo, por su apoyo constante y por su participación activa en este canal. Su presencia es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y me motiva a seguir trayéndoles contenidos interesantes y entretenidos, explorando los temas más candentes del mundo del espectáculo. No se olviden de dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema, compartiendo sus impresiones y reflexiones. ¿Qué piensan ustedes sobre todo este drama? ¿Creen que hubo una relación real o fue todo un montaje para la serie? ¿Creen que algún día se reconciliarán? Me encantaría leer sus comentarios y generar un debate constructivo, donde podamos intercambiar ideas y puntos de vista. Y por último, no quiero irme sin recordarles que si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este análisis y si han encontrado valor en esta historia, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo, a llegar a más personas y a traerles muchos más contenidos de calidad, explorando los temas que más les interesan. Activen la campanita también para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Muchísimas gracias de nuevo y hasta el próximo vídeo. Los espero aquí de vuelta para seguir explorando juntos los entresijos del mundo del entretenimiento.